Jean-Jacques Rousseau fue un gran pensador de la Edad Moderna. Sus primeros años de vida marcaron su existencia y su pensamiento. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Pertenecía a una familia económicamente modesta y de religión protestante, de la que recibió una deficiente educación. Su padre, Isaac Rousseau, era un relojero. Su madre fue Susan Bernard, quien murió días después de darlo a luz. Su único hermano, Francisco Rousseau, se escapó de su hogar cuando todavía era un niño. Rousseau fue criado por su tía materna y principalmente por su padre, con quien desde temprana edad leyó literatura griega y romana, novelas e historias. En 1722, su padre se vio obligado a exiliarse de Ginebra para evitar la cárcel, porque tuvo una disputa legal con un terrateniente por haber pisado sus tierras. Se trasladó a Nyon junto a la tía de Rousseau. Se volvió a casar y desde entonces Rousseau no supo mucho de él, pues lo abandonó a sus 10 años de edad. Rousseau se quedó con su tío materno. Con esta familia disfrutó de una educación que él consideraría ideal, calificando esta época como la más feliz de su vida. Su tío lo envió junto a su hijo Abraham Bernard a una aldea a las afueras de Ginebra, donde aprendieron matemáticas y dibujos. Rousseau fue enviado como pupilo a la casa del pastor calvinista Lambertier, en Busset, Francia, durante 2 años, recibiendo educación en la escuela del pastor. En 1725, a los 13 años, trabajó como aprendiz de un notario y luego de un maestro grabador, Ducmont, que lo sometió a un trato brutal, por lo que sin finalizar su aprendizaje. A los 16 años, trató de huir de Ginebra el 14 de marzo de 1728, donde su escape fue frustrado ya que las puertas de la ciudad estaban cerradas por un toque de queda. Se refugió entonces en la cercana Cebolla, en Italia, con un sacerdote católico romano, que le presentó a Francisca Louise de Warens, mujer noble de origen protestante y separada de su marido. El rey de Piamonte le pagaba a Madame de Warens para ayudar a atraer protestantes al catolicismo. Entonces enviaron a Rousseau a Turín, capital de Cebolla, para su conversión. Francisca Louise de Warens fue una escritora, quien sería la benefactora y amante de Rousseau. Se casó con el señor de Lois y se convirtió en la baronesa de Warens, nombre de una propiedad de su ex marido cerca de su ciudad natal en Suiza. Rousseau tuvo entonces que renunciar a la ciudadanía de Ginebra, aunque más tarde volvió al calvinismo para recuperarla. Exactamente 11 meses más tarde renunció, llevándose una sensación de desconfianza hacia la burocracia del gobierno debido a los pagos irregulares del empleador. Siendo adolescente, Rousseau trabajó por un tiempo como sirviente, secretario y tutor, viajando por Italia y Francia. De vez en cuando vivía con Madame de Warens, que intentó iniciarlo en una profesión y le proporcionó clases formales de música. Rousseau tenía 20 años cuando Madame de Warens lo consideró como su amante. Madame de Warens y su círculo social, formado por miembros altamente educados del clero, lo introdujeron en el mundo de las ideas y las letras. En esta época, Rousseau se dedicó a estudiar música, matemáticas y filosofía. A los 25 años recibió una herencia de su madre y una parte se la cedió a Madame de Warens. A sus 27 años aceptó un trabajo como tutor en Lyon. En 1742 viajó a París para presentar a la Academia de Ciencias un nuevo sistema de notación musical que pensaba lo haría rico, pero no era funcional y lo rechazan. Desde 1743 a 1744 fue nombrado como secretario de la Embajada de Francia en Venecia del conde de Montaigu, etapa que despertó en él un amor por la ópera. Desde 1745, con 33 años, vuelve a París sin mucho dinero. Continuó su trato con Diderot y con otros filósofos, como D'Alembert, y su colaboración en artículos para la Enciclopedia. Se hizo amante de Teresa Levasseur, que sería su esposa, una costurera analfabeta que se ocupaba de madre y hermanos. Al principio de su relación no vivieron juntos. Más adelante, Rousseau llevó a Teresa y a su madre a vivir con él, como sus sirvientas. Tuvieron hasta 5 hijos, aunque no hay confirmación, a los que internaba en la maternidad pública, un orfanato, a medida que iban naciendo.
un contrasentido para quien tanto escribió sobre la libertad en la educación de los niños, aunque daba la excusa de carecer de medios. En el volumen 9 de sus Confesiones afirma que era para separarlos del ambiente de incultura de la familia de su mujer. En París también continuó con su interés por la música. Escribió las letras y música para la ópera. El rey Luis XV quedó tan impresionado que ofreció a Rousseau una pensión vitalicia, quien sin embargo la rechazó. En 1754, reconvertido al calvinismo, Rousseau volvió a obtener la ciudadanía de Ginebra. En 1755 completó su segundo gran trabajo, su libro El Segundo Discurso. En 1757 tuvo un romance con la joven francesa de 25 años, Sofía de Belga, condesa de Hudedot, aunque no duró mucho tiempo. Sus obras más relevantes, Julia o la Nueva Eloísa, en 1761, fue una novela romántica inspirada en su amor no correspondido y que alcanzó gran éxito en París. El Contrato Social, de 1762, obra que trata básicamente sobre la igualdad y la libertad de los hombres en una sociedad que sea a la vez justa y humana. Emilio o de la Educación fue una novela filosófica educativa publicada el 24 de mayo de 1762 acerca de la naturaleza del hombre, abordando temas políticos y filosóficos referentes a la relación del individuo con la sociedad. Particularmente señala que el hombre es bueno por naturaleza y cómo puede conservarla mientras practica de una sociedad inevitablemente corrupta, fiel a su principio de que el hombre nace bueno y sus vicios solo son imputables a un estado social mal organizado y a una educación fundamentalmente falsa. Emilio o de la Educación fue la mejor de sus obras. Dio gran importancia a la educación integral del niño en un entorno natural y libre, en el que la actividad física será una de sus herramientas principales, a través de la cual podría acceder al entorno que lo rodea, haciendo uso de sus sentidos, de la exploración y la experimentación, que le permitirán formarse como un hombre libre, resistente y sabio ante la sociedad. Esta obra nos invita a promover el conocimiento científico a partir de la exploración, donde el interés por experimentar de manera libre todo lo que atribuye a la ciencia sea un acto propio y natural de los niños. Fomentar el pensamiento científico de los niños es tarea importante en el educador, potenciando dicho pensamiento a través de la reflexión y el análisis de fenómenos diarios con lo que los niños se encuentran altamente relacionados. Emilio fue prohibido y quemado en París y Ginebra. Sin embargo, con rapidez se convirtió en el libro más leído en toda Europa. Rousseau quiso establecer en este libro los principios de una educación natural y, siguiendo la moda de su tiempo, lo hizo revistiendo su tratado con las formas de una especie de novela pedagógica que narra la vida de Emilio, un huérfano de familia rica. Emilio crece lejos de las convenciones urbanas, sin más guía que su voluntad y las leyes de la naturaleza, más en contacto con las cosas que con los libros. Se halla al margen de la esclavitud de la tradición, aprende un oficio, hasta que advierte que espontáneamente surgen en él los sentimientos morales, sociales y religiosos, habiendo conocido, gracias a su maestro, a Sofía, la muchacha que ha sido educada en el campo con la única finalidad de hacer feliz a un hombre y dedicarse a los íntimos goces de la familia. Emilio se enamora de ella. Obligado por su maestro a reprimir durante algún tiempo sus sentimientos, durante 2 años Emilio conoce, a través de diversos viajes, a distintos hombres, pueblos y países. Solo entonces, luego de haber adquirido esa experiencia, puede formar una familia con la compañera que le ha sido predestinada. El libro, en la intención del autor, posee una personalidad propia y un carácter nacional, pero en realidad, excepto en unas pocas páginas, no es más que una figura abstracta, dependiente al principio que debía encarnar. Cuando Rousseau fue famoso por sus teorías sobre la educación, utilizaron su abandono de sus niños como crítica a sus teorías Voltaire y Edmond Burke. Con la publicación de Emilio o de la Educación, indignó al Parlamento francés, que emitió una orden de arresto contra Rousseau, quien huyó a Suiza
protegido por Lord Keith. Después de que las autoridades suizas le informaron que no podía seguir viviendo en Berna, el filósofo de Allenberg le aconsejó moverse al principio de Neuchâtel, gobernado por el rey Federico de Prusia, quien le dio ayuda para trasladarse. Rousseau vivió en Montiers, cantón de Neuchâtel, durante más de 2 años, leyendo y escribiendo. Sin embargo, las autoridades locales comenzaron a ser conscientes de sus ideas y escritos, y tampoco se mostraron de acuerdo a permitirle residir allí, así que su casa fue apedreada por una turba furiosa en 1765. Se trasladó entonces a una pequeña isla suiza, la isla de San Pedro. Aunque en el cantón de Berna se le había asegurado que podía vivir en ella sin miedo a ser arrestado, el 17 de octubre de 1765, el Senado de Berna ordenó que abandonara la isla en 15 días. El 29 de octubre de 1765 se trasladó a Estamburgo. Tras una breve estancia en Francia, vuelve a componer música. Más adelante aceptó la invitación de David Hume de trasladarse a Inglaterra. Rousseau, refugiado en Inglaterra, acogido por el filósofo David Hume, pero pronto se enemistaron. Mientras tanto, comienza a escribir las meditaciones de un paseante solitario. El 22 de mayo de 1767, Rousseau regresó a Francia sin importarle la orden de aprehensión en su contra. En enero de 1769, él y Teresa fueron a vivir a una granja cerca de Grenoble, ciudad de Francia, donde clasifica hierbas, practica y escribe sobre botánica y publica su obra Confesiones, escritas en buena parte durante su estancia en Inglaterra. En abril de 1770 se trasladaron a Lyon y más tarde a París, donde llegaron un 24 de junio. En 1772, Madame de Épinay, escandalizada por lo que Rousseau relata de su relación con ella, pide a la policía que prohíban tales lecturas. En 1788, René de Girardin le invitó a vivir en su castillo de Hermenonville, donde se trasladó con Teresa, donde enseñó sobre botánica al hijo de René. Rousseau falleció de trombosis el 2 de julio de 1778 en Hermenonville, Francia, sin saber que solo 11 años más tarde las ideas de su libro, Contrato Social, servirían para proclamar la Revolución de la Libertad. En 1782 fue publicado su obra Ensoñaciones del pasante solitario, su último libro donde plasma las maravillas que nos regala la naturaleza. Exactamente hace 242 años falleció Jean-Jacques Rousseau, músico y filósofo, uno de los principales escritores del siglo XVIII y uno de los pensadores universales por excelencia. Sus principales ideas: el paso al estado de sociedad. El hombre se vuelve menos feliz, menos libre y menos bueno. La idea del progreso es claramente atacada. Al aparecer la sociedad, el hombre comienza a perder la libertad y las desigualdades comienzan a ganar terreno cuando se establece el derecho de propiedad y la autoridad para salvaguardarlo. Entonces, la sociedad es un engaño. Los hombres se unen supuestamente para defender a los débiles, pero en realidad lo que hacen es defender los intereses de los más ricos. Las diferencias son claras: ricos, pobres, poderosos y débiles, amos y esclavos. La sociedad es el origen de los males del hombre y la que lo corrompe. Estado de naturaleza. Introduce así la imagen del buen salvaje. Rousseau se refiere al buen salvaje cuando el hombre, en su estado inicial, vive con armonía con la naturaleza y los demás hombres. Entonces, el estado natural se refiere a una suerte de inocencia natural. La bondad es innata, así como la igualdad absoluta, y tampoco hay moral. Regreso a una sociedad de acuerdo a las exigencias naturales. El primer paso es la transformación del individuo mediante la educación.
En el Emilio o de la educación, el niño es educado por su mentor como el buen salvaje a través de su programa educativo utópico. La educación para Rousseau es un proceso natural, un desenvolvimiento que surge dentro del ser y no es una imposición, sino una expansión de las fuerzas naturales que pretenden el desarrollo personal y el desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para conseguir una mayor perfección. Aportes a la educación. Hay que recalcar que Rousseau llegó a ser el teórico educativo más relevante del siglo XVIII y XIX. Su influencia fue considerable en Europa como en otros continentes. Influye en la pedagogía moderna y en el gusto por la contemplación del paisaje y lo natural. La filosofía de educación de Rousseau se basa en la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. El objetivo de la educación es cultivar estas tendencias naturales. Sus propuestas radicales solo eran aplicables en niños. Las niñas debían recibir una educación convencional. En su obra Emilio o de la educación, insistió en que sus alumnos debían ser tratados como tales y no como adultos en miniatura, pues la educación debe centrarse más en el niño y se debe atender la personalidad individual. Rousseau critica la educación ilustrada, pues va en contra de su teoría, porque el niño no es educado con fines individuales, sino sociales, y con la educación tradicional, es decir, basada únicamente en la memorización, que puede llegar a destruir esta orientación natural del hombre. Su teoría educativa no consiste tanto en técnicas para que el alumno reciba información sobre conceptos como en la manera de asegurar que en su carácter se desarrolle el sentido de autoestima y de moralidad. Esto permitirá al hombre ser virtuoso aún en una sociedad imperfecta y antinatural. Principios de su teoría educativa. Reemplazar la autoridad por razonamiento e investigación, ya que el niño debe ser artífice de su educación. El maestro es determinante como un guía que se centra en el niño y supervisa constantemente su desarrollo, es decir, su rol es el de planificar, proporcionar material y orientar. Hay que adaptar la educación al desarrollo gradual de las capacidades del niño, adecuar las actividades a la edad recurriendo a actividades que interesen y despierten la curiosidad del niño, ya que está sujeto a sus propias leyes de evolución. Las actividades físicas y de salud cobran primera importancia. Las actividades que el niño normalmente realiza deben incorporarse como temas de escritura, dibujo, música y juegos para que el niño les dé expresión. La educación requiere contacto con la naturaleza y geografía del lugar donde se vive. Es importante saber que la educación debe estar basada en los sentidos, la percepción y el razonamiento, basando la enseñanza del niño en la observación y la experimentación. Una educación completa revela al niño sus posibilidades, corrige los efectos de la enseñanza limitada y lo prepara para los cambios del destino, tratando de enseñar al niño también a resolver sus propios problemas. Siguiendo con el estudio de la naturaleza y la sociedad por observación directa, patrocina una educación relacionada con la sencillez de la naturaleza, alejada de los prejuicios sociales. Rousseau expuso una nueva teoría de la educación, resaltando la superioridad de la expresión sobre la represión para que un niño sea equilibrado y libre pensador. Rousseau condujo métodos de enseñanza infantil más permisivos y de mayor orientación psicológica. Para Rousseau, la infancia no era una etapa, sino un conjunto de estados sucesivos que progresivamente conducen al hombre adulto. Considera que lo más valioso de todos los bienes es la libertad, ya que implica una gran confianza en el niño. Rousseau rechaza los libros, cree que el niño debe saber leer, pero cuando le interese y le sea útil hacerlo, si no, leerá sin saber. La educación del niño empieza al nacer. Es importante, para que exista desarrollo y educación, se debe partir de la experiencia vivida por los niños. Es necesario considerar qué enseñar y cuándo, pues la educación es un proceso natural, no impuesto.
No cabe duda que entre los pensadores políticos más celebrados de la época moderna destaca Jean-Jacques Rousseau. Muchas gracias, que Dios los bendiga.